En el corazón de Ciudad de México, donde el ruido de los autos y el bullicio de la gente marcaban el ritmo de la vida diaria, una escena desconcertante se desarrollaba ante los ojos de todos. Ramón del Valle, un millonario conocido por su éxito y arrogancia, estaba de rodillas en medio de la acera, suplicando perdón a una mujer sin hogar. Los peatones se detenían, sorprendidos por la inusual imagen. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, incapaces de creer lo que veían. La mujer frente a Ramón era Rafaela. Llevaba una manta sucia sobre los hombros y el cabello enredado caía en mechones sobre su rostro. A sus pies, una pequeña pila de pertenencias amontonadas en bolsas de plástico. Sus ojos, oscuros y llenos de dureza, miraban a Ramón con una mezcla de desconcierto y rabia contenida. «Por favor, escúchame», imploró Ramón, su voz temblaba, y sus manos, normalmente seguras, ahora estaban temblorosas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que me escuches. Cometí un error terrible». Rafaela soltó una risa seca y amarga, como si no recordara la última vez que algo le había causado gracia. «¿Perdón?», repitió ella, con una burla en su voz. «¿Un hombre como tú, arrodillado ante alguien como yo? ¿Qué clase de truco es este, Ramón?». Él levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. La desesperación en su rostro era evidente, algo que contrastaba con la imagen habitual del poderoso empresario que todos conocían. La gente alrededor murmuraba, preguntándose qué relación podría tener el famoso millonario con una mujer de la calle. «No es un truco, Rafaela», dijo él, pronunciando su nombre como si fuera una herida abierta. «Es la verdad. Estoy aquí porque necesito tu perdón por lo que hice». «¿Por lo que te hice?». Rafaela dio un paso atrás, sorprendida al escuchar su nombre de los labios de Ramón. Sus ojos se estrecharon, llenos de odio y de un dolor profundo que parecía volver a la superficie. «No te atrevas a decir mi nombre», le espetó ella, con la voz cargada de veneno. «Tú lo arruinaste todo. Tú me quitaste todo lo que tenía, ¿recuerdas?». Ramón bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Los recuerdos lo invadieron como una tormenta imparable, imágenes de momentos que había intentado borrar de su mente. Sabía que el sufrimiento de Rafaela era su culpa. «Lo sé», admitió él, su voz apenas era un susurro. «Y por eso estoy aquí. No para pedir tu perdón, sino para tratar de reparar el daño que causé. Déjame ayudarte, Rafaela. Déjame al menos intentarlo». Rafaela lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de ira y tristeza. Estaba a punto de responderle cuando uno de los guardaespaldas de Ramón se acercó, intentando levantarlo del suelo. «Señor del Valle, por favor, levántese. Esto no es apropiado». «Podría haber periodistas cerca», dijo el guardia, preocupado. Ramón lo apartó con un gesto decidido, su atención completamente enfocada en Rafaela. «No me importa la prensa. No me importa nada ahora mismo. Solo quiero hablar con ella», dijo con una voz tan firme que resonó en la calle como una declaración definitiva. Rafaela apretó los puños, sintiendo cómo la rabia hervía en su interior. Todo el dolor, toda la humillación que había soportado durante años, estaba personificado en el hombre que ahora tenía frente a ella. Pero había algo más, algo que no quería admitir. Una parte de ella recordaba a Ramón como alguien diferente, como el hombre que había conocido antes de que su vida se desmoronara. «¿Quieres hablar?», respondió ella, con la voz cargada de resentimiento. «Está bien. Pero no aquí. Si de verdad quieres enfrentar lo que hiciste, sígueme. Vamos a un lugar donde nadie pueda interrumpirnos». Ramón asintió rápidamente, poniéndose de pie con dificultad. Sus rodillas dolían por la dureza del pavimento, pero no le importaba. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Los guardias lo miraron con incredulidad, pero él los ignoró por completo. Rafaela comenzó a caminar, y Ramón la siguió, dejando atrás a la multitud que continuaba murmurando y especulando sobre lo que acababan de presenciar. La imagen de un poderoso empresario de rodillas ante una mujer sin hogar era algo que nadie olvidaría pronto. Caminaron en silencio por calles menos transitadas hasta llegar a un callejón oscuro donde Rafaela solía refugiarse por las noches.
El olor a humedad y basura impregnaba el aire, pero a ella no parecía importarle. Se giró para enfrentarse a Ramón, con los brazos cruzados y una expresión desafiante en su rostro. ¿De verdad crees que unas disculpas van a arreglar todo el daño que hiciste?, preguntó ella, mirándolo con desprecio. ¿O es que tu conciencia finalmente despertó ahora que te has quedado solo? Ramón cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no había excusas para lo que había hecho, pero también sabía que debía intentarlo. No por él, sino por Rafaela. No espero tu perdón, Rafaela. Solo quiero que me escuches. Déjame contarte lo que realmente pasó, y si después de escucharme aún me odias, aceptaré tu odio. Rafaela lo miró en silencio, como si estuviera tratando de decidir si valía la pena escuchar su versión de los hechos. Finalmente, suspiró y asintió. Tienes 5 minutos, Ramón. Y después de eso, desaparece de mi vida para siempre. Ramón tragó saliva, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. Miró a Rafaela a los ojos, con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Sabía que lo que estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo, pero también era su última oportunidad de enmendar el daño que había causado. Está bien, dijo Ramón, tomando una profunda respiración. Te contaré todo, Rafaela. La verdad que te he ocultado durante años. El rostro de Rafaela permaneció imperturbable, aunque sus ojos mostraban un atisbo de curiosidad. Quizás, después de tanto tiempo, la verdad finalmente saldría a la luz. El callejón estaba oscuro y vacío, salvo por el eco de sus pasos resonando en las paredes de ladrillo. Rafaela se detuvo, cruzando los brazos mientras esperaba a que Ramón comenzara a hablar. La tensión era palpable, como si el aire entre ellos estuviera cargado de electricidad. Él tragó saliva, mirando a la mujer que antes había conocido como alguien muy distinto. Nunca imaginé verte así, Rafaela, dijo Ramón con voz temblorosa. No puedo creer lo que te hice. ¿Qué es exactamente lo que no puedes creer, Ramón?, respondió ella con frialdad. ¿Que una mujer que una vez tuvo todo ahora viva en las calles? ¿O que tú, el hombre que me lo arrebató todo, esté aquí suplicando mi perdón? Él cerró los ojos, recordando. La imagen de Rafaela, sonriente y llena de vida, surgió en su mente. Había sido una joven ambiciosa, brillante y llena de promesas. Él la conoció en una de sus primeras reuniones de negocios, cuando ella era una empresaria emergente que intentaba hacerse un lugar en el mundo corporativo. Había algo en su determinación que lo cautivó desde el principio. No debió haber sido así, murmuró Ramón, con la voz rota. Yo nunca quise destruirte. Fue todo un error, un horrible malentendido. Rafaela soltó una carcajada amarga, una risa que no contenía ni una pizca de humor. ¿Un malentendido?, repitió, dando un paso hacia él. Vendiste mi empresa, Ramón. Traicionaste mi confianza y me dejaste sin nada. Yo creía en ti. Creía que éramos socios, que podíamos construir algo juntos. Pero en lugar de eso, me usaste para tus propios fines y luego me tiraste como si no valiera nada. Ramón bajó la cabeza, incapaz de mirar a Rafaela a los ojos. Tienes razón. Todo lo que dices es cierto. Pero no sabías lo que estaba pasando detrás de todo. Había fuerzas que no podía controlar y tomé decisiones equivocadas. Ricardo me manipuló, y yo, me dejé llevar por la avaricia y el poder. Rafaela apretó los puños. El nombre de Ricardo era como veneno para ella. Ricardo Villalobos, un empresario despiadado y rival de Ramón, había sido una sombra constante en sus vidas. Sabía que él había influido en la caída de su empresa, pero nunca pensó que Ramón fuera parte de eso. No menciones a Ricardo, espetó ella, con la voz cargada de ira. Él fue parte del problema, sí, pero tú fuiste quien firmó los documentos. Tú me traicionaste. Ramón levantó la vista, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Era raro verlo así, vulnerable, abatido, como si finalmente estuviera enfrentando las consecuencias de sus actos. Lo sé, Rafaela. Y me arrepiento cada día de mi vida por eso.
Te usé como un peón en mi juego contra Ricardo, y cuando él contraatacó, no supe cómo manejarlo. No solo perdí la batalla, sino que te perdí a ti en el proceso. Nunca debí dejar que te involucraras. Rafaela lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Ahora dices que fue para protegerme?, preguntó ella, con una risa amarga. ¿De verdad esperas que crea eso? Yo me hundí mientras tú seguiste acumulando millones. Mientras yo dormía en los parques, tú firmabas contratos y celebrabas tus éxitos. No celebraba nada, interrumpió Ramón, con voz áspera. Desde que te fuiste, mi vida se convirtió en un vacío. El dinero y los negocios no significan nada cuando sabes que destruiste a la única persona que realmente importaba. El silencio cayó entre ellos como una manta pesada. Rafaela quería gritarle, golpearlo, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que ella había soportado. Pero algo en su expresión la hizo detenerse. Ramón no era el mismo hombre arrogante que recordaba. Había algo roto en él, algo que no se podía fingir. ¿Por qué ahora, Ramón?, preguntó finalmente, con la voz más suave. Han pasado años. ¿Por qué vienes a buscarme ahora? Ramón suspiró, pasando una mano por su cabello, un gesto nervioso que rara vez mostraba. Parecía haber envejecido de repente, como si el peso de sus pecados lo estuviera aplastando. Porque no me queda mucho tiempo, Rafaela. Recibí un diagnóstico hace unos meses. Cáncer. Avanzado. Los doctores me dicen que no tengo más de un año de vida, tal vez menos. El mundo pareció detenerse para Rafaela. La noticia la golpeó como un balde de agua fría, dejándola sin aliento. Miró a Ramón, buscando alguna señal de mentira, alguna manipulación más. Pero no encontró nada, solo la mirada sincera de un hombre que parecía haber perdido toda esperanza. ¿Esperas que te perdone porque estás muriendo?, susurró ella, sus palabras llenas de dolor y confusión. No, no lo espero, respondió Ramón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No vine a pedir perdón para salvarme a mí. Vine porque necesitaba verte, decirte la verdad. Y porque quería darte algo antes de que sea demasiado tarde. Rafaela dio un paso hacia atrás, insegura de lo que estaba escuchando. Su corazón latía con fuerza, luchando entre el odio y la compasión. ¿Qué es lo que quieres darme?, preguntó, con voz temblorosa. Ramón sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Lo sostuvo con manos temblorosas antes de extenderlo hacia ella. Todo lo que me queda, dijo, casi en un susurro. Todo lo que construí con lo que te robé. Es tuyo, Rafaela. Haz con esto lo que quieras. Ella miró el sobre como si fuera una serpiente a punto de morderla. Sus manos temblaban mientras lo tomaba y sintió una oleada de emociones que la abrumó. Quería tirarlo al suelo, rechazarlo, pero no pudo. No aún. No sé si esto cambia algo, dijo Rafaela, con lágrimas en los ojos. Lo sé, respondió Ramón, mirando hacia el suelo. Pero es todo lo que tengo para darte. Rafaela apretó el sobre contra su pecho, sin saber si estaba al borde del perdón o del colapso. Ramón, de pie frente a ella, parecía más pequeño, más frágil, como si el peso de su culpa lo hubiera encogido. El callejón quedó en silencio, con solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas llenando el espacio. El sobre arrugado temblaba en las manos de Rafaela. Sentía el papel áspero bajo sus dedos, pero no se atrevía a abrirlo. Sabía que lo que contenía podía cambiarlo todo, pero también estaba llena de rabia, de años de resentimiento acumulado que no desaparecían solo porque Ramón ahora parecía arrepentido. ¿De verdad crees que este sobre puede arreglar lo que destruiste?, dijo ella, con la voz temblorosa. Esto no me devolverá mi vida, Ramón. No me devolverá los años que pasé sobreviviendo en la calle, ni el tiempo que perdí esperando una oportunidad que tú me arrebataste. Ramón asintió lentamente, con el rostro pálido y los ojos llenos de una tristeza que parecía haber estado reprimida durante demasiado tiempo. Lo sé, Rafaela. Sé que nada de esto puede deshacer el daño. Pero es lo único que me queda para darte. Es lo único que puedo hacer antes de irme.
La mención de su enfermedad hizo que Rafaela sintiera una punzada de confusión y compasión mezcladas con su enojo. Años atrás, nunca hubiera imaginado que el hombre frente a ella, el mismo que había arruinado su vida, estaría suplicándole de esta forma. Quería odiarlo, quería gritarle, pero la verdad era que había algo más profundo que no la dejaba simplemente rechazarlo. Con un suspiro pesado, Rafaela se dejó caer contra la pared del callejón, sus piernas se sentían débiles. Abrió el sobre con dedos temblorosos, dejando que los papeles cayeran al suelo. Eran documentos, títulos de propiedad, acciones de empresas. Todo estaba a su nombre. Miró a Ramón con incredulidad, como si no pudiera procesar lo que veía. ¿Qué significa esto?, preguntó, recogiendo los papeles con torpeza. ¿Me estás diciendo que estás devolviéndome todo esto? ¿Después de tantos años? No solo estoy devolviéndotelo, Rafaela, respondió Ramón, su voz era apenas un susurro. Estoy entregándote todo lo que tengo. Estoy dejando mi legado en tus manos. Es mi forma de intentar compensar lo que te quité. El silencio entre ellos se hizo casi tangible, denso y cargado de emociones no expresadas. Rafaela respiró hondo, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de explotar. Por un momento, sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos, algo que no se podía expresar con palabras. No entiendo, Ramón, dijo ella finalmente, con la voz rota. ¿Por qué harías esto ahora? ¿Por qué no lo hiciste antes, cuando aún tenía algo que perder? ¿Por qué esperaste hasta que estuvieras muriendo? Ramón bajó la mirada, como si no pudiera soportar el peso de sus propias decisiones. Porque fui un cobarde, admitió. Porque estaba cegado por el poder, por la avaricia. Dejé que Ricardo me manipulara, y cuando finalmente me di cuenta del error que había cometido, ya era demasiado tarde. Tú ya habías caído, y yo me quedé con la culpa, escondiéndome detrás de mi éxito falso. Rafaela dejó escapar una risa amarga, llena de incredulidad. Así que me destruiste porque eras débil. Y ahora vienes aquí, cuando ya no tienes tiempo, a ofrecerme una redención que no pedí. ¿Esperas que te perdone por eso? No, Rafaela, dijo Ramón, dando un paso hacia ella. No espero que me perdones. Solo quería darte una oportunidad de recuperar algo, cualquier cosa, de lo que te quité. Porque sé que el tiempo no se puede devolver, pero quizás puedas encontrar una forma de empezar de nuevo. Rafaela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero parpadeó rápidamente para ahuyentarlas. No quería que él la viera llorar, no quería mostrar ninguna señal de debilidad. Había pasado demasiado tiempo endureciendo su corazón para sobrevivir en las calles, para mantener a raya el dolor y la desesperanza. Un nuevo comienzo, murmuró, mirando los documentos. ¿De verdad crees que puedo empezar de nuevo? Mira dónde estoy, Ramón. Vivo en la calle. Todo lo que fui se ha ido. ¿Qué se supone que haga con esto? Ramón se acercó, intentando tocarle el hombro, pero ella se apartó, su expresión endurecida. Eso depende de ti, Rafaela, dijo él, con la voz cargada de emoción. Pero sé que si alguien puede hacerlo, eres tú. Yo siempre lo supe. Por eso me duele tanto saber que fui yo quien destruyó a la mujer más fuerte que jamás conocí. Los ojos de Rafaela se encontraron con los de Ramón una vez más, y esta vez no hubo odio, sino una profunda tristeza compartida. Ella quería decir algo, pero las palabras parecían escapar de su alcance. Finalmente, soltó un suspiro, dejando caer los documentos al suelo. No sé qué hacer contigo, Ramón, dijo ella, su voz se quebró. No sé si quiero matarte o abrazarte. Has hecho de mi vida un infierno, y ahora vienes aquí, mostrando arrepentimiento. No sé si es demasiado tarde para esto. Ramón bajó la cabeza, asintiendo. Lo sé. Quizás ya sea demasiado tarde. Pero estoy aquí porque no quiero morir sin haberlo intentado. Porque aunque nunca pueda reparar el daño que te hice, al menos quiero darte la posibilidad de decidir qué hacer con esto. El callejón estaba en silencio, salvo por el sonido lejano del tráfico. Rafaela miró el cielo, tratando de encontrar alguna señal, algo que le diera claridad.
Pero todo lo que vio fue la oscuridad de la noche, reflejando el caos que sentía en su interior. «Llévate tus papeles, Ramón», dijo finalmente, con un gesto de impotencia. «No quiero nada de esto. No quiero nada tuyo. No ahora». Ramón recogió los documentos del suelo, sus manos temblaban. Parecía más viejo, más cansado, como si esta confrontación le hubiera quitado la poca energía que le quedaba. «Si eso es lo que decides, lo respetaré», dijo, con voz suave. «Pero si alguna vez cambias de opinión, sabes dónde encontrarme». Ella lo miró por última vez, con lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. «No vuelvas a buscarme, Ramón. Por favor, déjame en paz». Sin decir nada más, Rafaela se giró y comenzó a caminar hacia la oscuridad del callejón. Ramón la observó irse, sintiendo que el dolor en su pecho era más fuerte que nunca. Había venido buscando redención, pero solo encontró un abismo aún más profundo. Se quedó allí, solo en el callejón, bajo las luces titilantes de la ciudad, sabiendo que tal vez nunca tendría una segunda oportunidad para arreglar lo que había roto. Rafaela caminaba por las calles vacías de Ciudad de México, sintiendo el frío de la noche calando en sus huesos. Había dejado atrás a Ramón en el callejón, pero las palabras de él seguían resonando en su mente como un eco imposible de ignorar. El sobre que él le había entregado aún temblaba en sus manos, y aunque lo había rechazado al principio, ahora lo apretaba contra su pecho, como si fuera una carga que no podía soltar. Se detuvo frente a un banco del parque, donde solía dormir algunas noches. El viento soplaba suave, haciendo crujir las hojas secas a su alrededor. Se dejó caer en el banco y respiró profundamente, intentando calmar el torbellino de emociones que la consumía. Cerró los ojos, y como un torrente imparable, los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Hace 5 años, Rafaela era una mujer completamente diferente. Tenía una oficina pequeña pero elegante en el centro de la ciudad, donde dirigía su empresa emergente de diseño. Había trabajado duro para construir su negocio desde cero, y finalmente estaba comenzando a ver los frutos de su esfuerzo. Fue entonces cuando conoció a Ramón del Valle, un magnate empresarial que parecía interesado en su proyecto. Él la contactó después de una presentación en una conferencia, impresionado por su talento y su visión. «Tienes algo especial, Rafaela», le había dicho Ramón, con esa sonrisa encantadora que ella había aprendido a desconfiar demasiado tarde. «Me gustaría invertir en tu empresa. Podríamos hacer grandes cosas juntos». Rafaela se había sentido halagada, pensando que había encontrado a un aliado poderoso, alguien que veía el potencial de su trabajo. Durante meses, trabajaron codo a codo, construyendo nuevas oportunidades, abriendo puertas que antes habían estado cerradas para ella. Se había permitido confiar en Ramón, había creído en sus promesas y en su visión compartida. Pero todo se desmoronó una noche lluviosa, cuando ella recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Villalobos, un rival en los negocios y enemigo declarado de Ramón. Le advirtió que había un acuerdo en marcha, algo oscuro que involucraba a su empresa. Al principio, Rafaela no quiso creerlo, pensando que era una estrategia de Ricardo para sembrar discordia. Pero pronto se dio cuenta de que las palabras de él contenían más verdad de la que podía aceptar. Al día siguiente, Rafaela confrontó a Ramón en su oficina. Él estaba sentado tras su escritorio, revisando documentos, como si nada estuviera mal. «¿Qué es esto, Ramón?», preguntó ella, tirando un contrato sobre el escritorio. «¿Me estás vendiendo a Ricardo? ¿Cómo pudiste hacer esto?». Ramón levantó la vista, y por un momento, vio una chispa de duda en sus ojos. Pero rápidamente, esa chispa se apagó, reemplazada por una expresión fría y calculadora. «Es solo un negocio, Rafaela. No es personal». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Rafaela. Todo lo que habían construido juntos, toda la confianza que ella había depositado en él, se desmoronó en un instante. Salió de la oficina con lágrimas en los ojos, dejando atrás su empresa, su sueño y la vida que había conocido. En cuestión de semanas, lo perdió todo. Ramón y Ricardo orquestaron la venta de su empresa sin que ella pudiera detenerlo. Los inversores la abandonaron y el banco congeló sus cuentas.
De ser una exitosa empresaria, pasó a ser una persona sin hogar, luchando por sobrevivir en las calles. Y mientras ella se desmoronaba, Ramón seguía ascendiendo, acumulando más poder y riqueza. Rafaela abrió los ojos, sintiendo el sabor amargo del recuerdo en su boca. Había intentado olvidar, enterrar ese dolor, pero ahora todo estaba de vuelta, más vivo que nunca. Miró el sobre en sus manos y, con un suspiro profundo, lo abrió lentamente. Dentro había documentos que demostraban la transferencia de propiedades, acciones y fondos. Ramón le estaba devolviendo todo lo que le había arrebatado, y más. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Todo estaba a su nombre. Si quería, podría recuperar su vida, reconstruir lo que había perdido. Pero, ¿cómo podía aceptar algo así? ¿Cómo podía tomar este regalo de un hombre que había sido el artífice de su ruina? ¿Qué se supone que haga con esto, Ramón? Murmuró para sí misma, con la voz quebrada. En ese momento, una figura apareció en la penumbra del parque. Era una mujer mayor, de rostro amable y arrugado, que Rafaela reconoció de inmediato. Doña Carmen, una de las pocas personas que había conocido en la calle y que siempre le ofrecía un poco de consuelo. ¿Estás bien, hija?, preguntó doña Carmen, sentándose junto a ella en el banco. Rafaela intentó sonreír, pero solo logró que sus labios temblaran. No lo sé, doña Carmen. Hoy alguien del pasado volvió a mi vida, y no sé cómo sentirme. La anciana la miró con ojos llenos de compasión y sabiduría. A veces, el pasado vuelve para darnos una oportunidad de sanar, aunque sea difícil de aceptar. ¿Qué es lo que te ofreció esa persona? Rafaela miró los documentos, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Me devolvió todo lo que me quitó. Pero no sé si puedo aceptar esto. No sé si quiero hacerlo. Doña Carmen le dio una palmada suave en la mano. Escucha tu corazón, hija. No se trata de lo que él te dio, sino de lo que tú decidas hacer con ello. Tal vez sea tu oportunidad de encontrar paz, de cerrar un capítulo que te ha lastimado por tanto tiempo. Rafaela respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de la anciana. Quizás doña Carmen tenía razón. Quizás este era su momento para tomar el control de su vida de nuevo, para decidir su propio destino, sin dejar que el pasado la definiera. Se levantó del banco, sintiendo una chispa de determinación que no había sentido en años. Miró a doña Carmen y le sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias. No sé qué voy a hacer, pero sé que no puedo seguir huyendo. La anciana asintió, con una sonrisa cálida. Nunca es tarde para empezar de nuevo, Rafaela. Nunca es tarde para perdonar, incluso si esa persona es uno mismo. Rafaela apretó el sobre contra su pecho y se giró, caminando hacia la calle con una nueva resolución. No sabía lo que iba a hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una opción. Y eso era más de lo que había tenido en años. Rafaela caminaba de regreso por las calles silenciosas de la ciudad. Había pasado horas en el parque, inmersa en sus recuerdos y en el peso de la decisión que tenía que tomar. El sobre con los documentos seguía apretado contra su pecho, como si fuera un ancla que la mantenía conectada al pasado del que tanto había intentado escapar. No sabía cómo, pero sus pasos la llevaron de vuelta al callejón donde había dejado a Ramón horas antes. Para su sorpresa, él seguía allí, sentado en el suelo con la espalda apoyada contra la pared de ladrillo. Parecía haber envejecido décadas en solo unas horas. Sus hombros estaban encorvados, y sus ojos, normalmente llenos de una fría determinación, estaban apagados, vacíos. Al verla aparecer, levantó la mirada, y por un instante, algo parecido a la esperanza brilló en su rostro. No esperaba que volvieras, dijo Ramón, con una voz quebrada. Rafaela se quedó de pie frente a él, mirándolo desde arriba. Sentía una mezcla de emociones tan intensa que le costaba ponerlas en palabras: rabia, tristeza, confusión y, en algún rincón escondido de su corazón, una chispa de compasión. Yo tampoco esperaba volver, respondió ella. Pero aquí estoy. Y no sé por qué. Ramón asintió lentamente, como si comprendiera el torbellino emocional en el que ella se encontraba.
Quizás es porque sabes que esto no ha terminado. Porque hay algo que aún necesitas escuchar. Rafaela apretó los dientes, sintiendo que la ira volvía a hervir en su interior. Se agachó, mirándolo directamente a los ojos. No quiero tus explicaciones, Ramón. No quiero tus excusas. ¿Qué crees que puede cambiar ahora? ¿Qué voy a tomar estos documentos y fingir que todo está bien, que nunca me traicionaste, que nunca me destruiste? Él parpadeó, tragando saliva con dificultad. Parecía un hombre completamente diferente al que ella había conocido antes, no quedaba rastro del millonario seguro de sí mismo, del magnate que había manejado su vida con tanta frialdad. No. No espero que lo hagas, Rafaela, dijo finalmente, con un susurro. Solo quería darte algo antes de que sea demasiado tarde. No puedo borrar el pasado, pero puedo darte la oportunidad de un nuevo comienzo. Rafaela se dejó caer al suelo frente a él, con las piernas cruzadas, como si estuviera demasiado cansada para mantenerse de pie. El sobre con los documentos cayó entre ellos, sobre el asfalto sucio. Un nuevo comienzo, repitió ella, con voz amarga. ¿Sabes lo que fue mi vida después de que me traicionaste? ¿Sabes lo que es dormir en las calles, preguntándote si vas a sobrevivir una noche más? ¿Sabes lo que es sentirte invisible para el mundo? Ramón cerró los ojos, como si sus palabras fueran latigazos que lo golpearan sin piedad. No lo sé, Rafaela. Nunca podría imaginarme lo que has pasado. Pero si pudiera cambiarlo, lo haría. Te juro que lo haría. Pero no puedes. Gritó ella, golpeando el suelo con el puño. No puedes devolverme esos años, Ramón. Y no sé si puedo perdonarte por eso. El eco de sus gritos resonó en el callejón, llenando el aire con una tensión insoportable. Ramón respiró hondo, sintiendo que cada palabra de Rafaela atravesaba su corazón como un cuchillo. Había pensado en este momento durante años, había imaginado todas las posibles respuestas que ella podría darle. Pero nada lo había preparado para enfrentarse a la realidad de su sufrimiento. No espero tu perdón, Rafaela. Solo quería hacer esto antes de morir. No quería dejar este mundo sabiendo que lo único que hice fue destruirte. Ella lo miró con ojos vidriosos, como si estuviera buscando alguna señal de mentira, alguna pista de que esto era solo otra manipulación. Pero no encontró nada más que sinceridad en la mirada de Ramón. Y eso, de alguna manera, dolía aún más. Siempre fuiste bueno mintiendo, dijo Rafaela, con una sonrisa triste. Pero por primera vez, parece que dices la verdad. Ramón dejó escapar un suspiro tembloroso, asintiendo. Esta vez no hay nada que ganar mintiéndote. Todo lo que tenía, lo perdí cuando te perdí a ti. El silencio cayó sobre ellos como una manta pesada. Rafaela recogió el sobre y lo sostuvo entre sus manos, mirándolo como si fuera un objeto extraño. No sé si puedo aceptar esto, Ramón. No sé si puedo cargar con lo que esto significa. No tienes que decidirlo ahora, respondió él suavemente. Solo quiero que sepas que es tuyo. Que tienes el poder de elegir qué hacer con ello. Ella lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no se molestó en limpiarlas. Nunca pensé que te vería así, admitió Rafaela. Nunca pensé que te importaría tanto como para hacer esto. Ramón sonrió, una sonrisa rota y triste, como si finalmente entendiera el peso de sus errores. A veces, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y yo perdí a la única persona que realmente importaba. Eso es lo que me destruyó, más que cualquier enfermedad. Rafaela respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar, a suavizarse. No era perdón lo que sentía, no todavía, pero sí una especie de paz, una aceptación de que, por fin, las cosas estaban saliendo a la luz. Se levantó lentamente, mirando a Ramón desde arriba. No sé qué voy a hacer con esto, Ramón. No sé si puedo perdonarte. Pero voy a intentar hacer algo con esto, algo que importe. Ramón asintió, con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que puedo pedir. Rafaela le dio una última mirada, una mezcla de tristeza, compasión y algo parecido a la gratitud.
Luego se giró y comenzó a caminar hacia la salida del callejón, dejando a Ramón solo en la penumbra. El aire se sentía más ligero, y por primera vez en años, Rafaela sintió que podía respirar. El pasado no desaparecería, pero al menos tenía la oportunidad de enfrentar el futuro con la cabeza en alto. Y eso, para ella, era un comienzo. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los edificios de la ciudad, bañando las calles con un resplandor dorado. Rafaela caminaba sin rumbo fijo, sintiendo el peso del sobre con los documentos apretado contra su pecho. Cada paso que daba se sentía pesado, como si estuviera cargando con años de sufrimiento, recuerdos y decisiones no resueltas. Había pasado tanto tiempo viviendo al margen de la sociedad, sobreviviendo día a día, que ahora le parecía casi irreal tener algo tangible en sus manos, algo que le devolvía una parte de lo que había perdido. Pero también había un miedo profundo en su interior. ¿Qué significaría aceptar esta oferta? ¿Podría realmente dejar atrás el odio y la rabia que había sentido por Ramón? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido familiar de la voz de doña Carmen, la anciana que solía vender café en un carrito en la esquina del parque. Rafaela se detuvo al verla, y por un momento sintió una pequeña chispa de alivio. Era como si la presencia de doña Carmen le recordara que, a pesar de todo, aún había un rastro de humanidad y calidez en su vida. «Buenos días, hija», dijo doña Carmen, con una sonrisa cálida mientras servía una taza de café humeante. «Pareces haber tenido una noche difícil. ¿Todo está bien?». Rafaela intentó sonreír, pero el gesto le salió torcido. «No lo sé, doña Carmen. Hoy es uno de esos días en los que no sé si estoy soñando o si el mundo ha cambiado demasiado rápido para que yo pueda seguir el ritmo». La anciana asintió, extendiéndole una taza de café. A veces, la vida nos pone a prueba de formas que no entendemos. Pero eso no significa que no pueda salir adelante. Rafaela aceptó la taza y se dejó caer en un banco cercano, dejando escapar un suspiro largo. Miró a doña Carmen, sabiendo que si había alguien en quien podía confiar en ese momento, era ella. «Ramón volvió a mi vida anoche», dijo Rafaela, sintiendo que el simple acto de decir su nombre le causaba un dolor profundo. Doña Carmen la miró con sorpresa, pero no dijo nada. Se limitó a sentarse junto a ella, escuchando con atención. «Me entregó estos documentos», continuó Rafaela, levantando el sobre. «Dice que me está devolviendo todo lo que me quitó. Propiedades, acciones, dinero. Todo lo que una vez fue mío y que él se llevó». La expresión de la anciana cambió, pasando de la sorpresa a una mirada pensativa. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó suavemente. Rafaela apretó el sobre contra su pecho, como si fuera su única protección contra el mundo. «No lo sé. No sé si puedo aceptar esto. Es como si al tomarlo estuviera perdonándolo por todo lo que me hizo. Y no estoy lista para eso». Doña Carmen suspiró, colocando una mano suave en el hombro de Rafaela. «El perdón no siempre es para la otra persona, hija. A veces, es para ti misma. No tienes que decidir ahora, pero no te castigues a ti misma por algo que no puedes cambiar. Tal vez esta sea tu oportunidad para empezar de nuevo, para tomar control de tu vida de nuevo». Rafaela miró el café en su taza, viendo cómo el vapor se elevaba en el aire frío de la mañana. No quería admitirlo, pero las palabras de doña Carmen tenían sentido. Había pasado años atrapada en un ciclo de odio y resentimiento, incapaz de mirar hacia adelante. ¿Qué ganaba aferrándose a ese dolor? «Quizás tengas razón», murmuró finalmente, dejando la taza a un lado. «Tal vez sea hora de que deje de huir». Se levantó del banco con una nueva determinación, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una dirección a seguir. «Gracias, doña Carmen. No sé qué voy a hacer aún, pero sé que no puedo seguir viviendo de esta forma». La anciana le dio un apretón en la mano, sonriendo con ternura. «Estaré aquí para apoyarte, Rafaela. Pase lo que pase». Con una última sonrisa, Rafaela se alejó, dejando el parque atrás. Caminó por las calles concurridas hasta llegar a un pequeño café, uno de esos lugares donde solía ir antes de que su vida se desmoronara. Entró,
sintiendo la calidez del ambiente, y tomó asiento en una mesa junto a la ventana. Necesitaba un momento para pensar, para procesar todo lo que había ocurrido. Sacó los documentos del sobre y los extendió sobre la mesa. Las palabras impresas parecían saltar de la página, diciéndole que todo estaba a su nombre. Podría vender las propiedades, tomar el dinero y empezar de nuevo. Podría reconstruir su vida, encontrar un lugar donde sentirse segura, lejos de las calles que habían sido su hogar durante tanto tiempo. Pero mientras miraba los papeles, sintió que algo estaba mal. Era como si aceptar esta oferta significara aceptar también la narrativa de Ramón, la idea de que todo podría arreglarse con dinero. Y eso no era verdad. No se trataba solo de lo material, se trataba del daño emocional, del dolor que había soportado, del tiempo perdido que nunca podría recuperar. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a alguien entrar al café. Era Ramón. Se detuvo en la puerta al verla, con una expresión de sorpresa en su rostro. Por un momento, pareció dudar, como si no supiera si debía acercarse o marcharse. Pero finalmente, dio un paso adelante y se sentó frente a ella. «No sabía que te encontraría aquí», dijo él, con voz suave. Rafaela lo miró, sin decir nada al principio. Luego, lentamente, recogió los documentos de la mesa y los colocó frente a él. «He pensado en lo que me diste anoche», dijo ella, con tono neutral. «Y creo que sé lo que quiero hacer». Ramón la miró con expectación, como si su vida dependiera de sus próximas palabras. «Voy a aceptar estos documentos, pero no por ti», dijo Rafaela. «Lo hago por mí. Porque estoy cansada de vivir con este peso, con esta rabia que me ha consumido. Tomaré lo que me diste, pero no como un regalo, sino como una deuda que estás saldando». Ramón asintió lentamente, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, la miró a los ojos y asintió de nuevo. «Es justo. Y es más de lo que merezco». Rafaela se levantó de la mesa, guardando los documentos en el sobre. «No quiero verte nunca más, Ramón. He decidido seguir adelante, y para hacerlo, necesito dejarte atrás». Ramón se quedó allí, observándola mientras se alejaba. No intentó detenerla, ni dijo una palabra más. Sabía que este era el final de su historia juntos, y aunque le dolía, también sentía una paz que no había sentido en años. Rafaela salió del café, sintiendo que un peso se había levantado de sus hombros. La vida le había dado una segunda oportunidad, y esta vez, no pensaba desperdiciarla. Rafaela salió del café con pasos firmes, sintiendo que por primera vez en años tenía una dirección clara. El sobre con los documentos que Ramón le había entregado estaba apretado en su mano, pero esta vez no lo veía como un símbolo de su sufrimiento pasado, sino como una oportunidad. No se trataba de perdonar a Ramón, se trataba de perdonarse a sí misma, de permitirse tomar el control de su vida una vez más. Caminó hacia el banco más cercano, sabiendo que necesitaba verificar la autenticidad de los documentos. Una parte de ella aún sospechaba que esto podía ser otra trampa, una última jugada de Ramón para manipularla. Entró al banco con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo como el aire frío del lugar chocaba contra su rostro. El gerente la recibió con una sonrisa cortés, aunque sus ojos reflejaban una ligera desconfianza. Rafaela estaba acostumbrada a esas miradas. Vestía ropa vieja y desgastada, y su apariencia no coincidía con la de alguien que venía a hacer una transacción importante. «Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó el gerente, con un tono educado pero distante. Rafaela tomó una respiración profunda y le extendió el sobre con los documentos. «Necesito verificar estos títulos de propiedad y las acciones. Me dijeron que están a mi nombre, pero quiero confirmarlo». El hombre arqueó una ceja, claramente sorprendido, pero tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Durante los minutos que siguieron, el silencio fue tan pesado que Rafaela sintió que apenas podía respirar. Cada segundo que pasaba era una agonía, hasta que el gerente levantó la vista, con una expresión de asombro en su rostro. «Todo parece estar en orden, señorita. Estos documentos son legítimos, y efectivamente las propiedades y acciones están a su nombre.
Si lo desea, puedo ayudarla a transferir los fondos o asesorarla sobre cómo proceder. Rafaela sintió que las piernas le temblaban. No esperaba que fuera tan fácil, que todo fuera real. Por un momento, se quedó allí, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sí, por favor, quiero transferir los fondos a una cuenta nueva, dijo finalmente, con voz temblorosa. Mientras el gerente hacía los arreglos necesarios, Rafaela se permitió un momento para respirar y procesar lo que esto significaba. Todo el dinero, las propiedades, ya no eran un símbolo de la traición de Ramón, eran herramientas para que ella pudiera construir algo nuevo. Era como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad, aunque el precio hubiera sido demasiado alto. Esa noche, Rafaela regresó al parque donde solía dormir, pero esta vez no se sentó en el banco ni buscó un lugar para refugiarse. Caminó directamente hacia donde doña Carmen estaba sentada, vendiendo café a los transeúntes nocturnos. «Rafaela, querida, ¿cómo te fue hoy?», preguntó la anciana, con una sonrisa amable. Rafaela le devolvió la sonrisa, pero esta vez había algo diferente en su expresión, una mezcla de alivio y determinación. «He confirmado los documentos. Todo es legítimo. Tengo dinero, propiedades, es suficiente para empezar de nuevo». Doña Carmen parpadeó, sorprendida, y luego asintió lentamente. «Eso es maravilloso, hija. Me alegra tanto por ti. Pero dime, ¿qué planeas hacer ahora?». Rafaela se dejó caer en el banco junto a la anciana, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. «Quiero ayudarte, doña Carmen. Y quiero ayudar a otros como yo, que han estado perdidos, sin hogar, sin esperanza. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé». La anciana tomó la mano de Rafaela, con los ojos llenos de lágrimas. «Eres un alma noble, Rafaela. Sabía que había una razón por la que la vida te llevó por este camino». En los días siguientes, Rafaela se dedicó a recorrer las propiedades que ahora estaban a su nombre. Algunas estaban abandonadas, otras necesitaban reparaciones urgentes, pero en cada lugar que visitaba, veía potencial. No eran simplemente edificios, eran oportunidades de hacer algo significativo, algo que pudiera marcar una diferencia. En una de las visitas, se encontró frente a un pequeño edificio de apartamentos en ruinas. Recordó haber pasado muchas noches durmiendo cerca de allí, observando las ventanas rotas y los grafitis en las paredes. Ahora, tenía la posibilidad de restaurarlo, de convertirlo en un refugio para aquellos que no tenían un lugar donde ir. Mientras recorría los pasillos polvorientos, su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio el nombre de Ramón. Por un instante, dudó si responder, pero finalmente deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el teléfono al oído. «¿Qué quieres, Ramón?», preguntó, con un tono neutro. «Solo quería saber cómo estás», respondió él, con voz suave. «No he podido dejar de pensar en nuestra última conversación». Rafaela se detuvo en medio del pasillo, mirando a su alrededor. «Estoy bien. Estoy tomando decisiones que debí haber tomado hace mucho tiempo. Y no te preocupes, no es por ti. Lo hago por mí y por los que vienen detrás de mí». Ramón guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando sus palabras. «Me alegra escucharlo. Solo quería decirte que, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve, incluso cuando tomé las decisiones equivocadas». Rafaela sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que la emoción se filtrara en su voz. «Esto es lo último que quiero escuchar de ti, Ramón. He decidido seguir adelante. Y para hacerlo, necesito dejarte atrás para siempre». Ramón exhaló un suspiro, como si esas palabras fueran tanto un alivio como un golpe final. «Lo entiendo. Y espero que encuentres la paz que tanto mereces». Ella colgó el teléfono sin decir nada más, sintiendo una extraña mezcla de liberación y tristeza. Sabía que este era el verdadero final de su relación con Ramón, el cierre que necesitaba para poder seguir adelante. Salió del edificio, mirando el cielo nocturno. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre, como si el peso de su pasado finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Tenía un propósito,
una visión para el futuro, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Rafaela respiró hondo y empezó a caminar, sabiendo que el verdadero trabajo acababa de comenzar. Rafaela había decidido que no iba a perder tiempo. Tenía en sus manos una oportunidad que no pensaba desaprovechar. Empezó a trabajar de inmediato, organizando visitas a cada una de las propiedades que Ramón le había transferido. Su plan era claro: convertirlas en refugios y centros comunitarios para ayudar a personas como ella, que habían sido olvidadas por el sistema. Una tarde, mientras recorría uno de los edificios en ruinas que pensaba restaurar, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Ramón. «Señorita Rafaela, lamento molestarte, pero necesito discutir algunos asuntos legales contigo», dijo el abogado, con un tono formal. Rafaela sintió un nudo en el estómago. Había estado esperando que algo así ocurriera. Parte de ella temía que todo esto fuera una última jugada de Ramón para manipularla, pero se obligó a mantener la calma. «Dime qué pasa», respondió ella, tratando de sonar segura. «Hay ciertas propiedades que están siendo disputadas por antiguos socios de Ramón. Aunque él las transfirió a tu nombre, hay documentos pendientes que podrían complicar el proceso. Necesitamos resolver esto antes de proceder con cualquier inversión significativa». Rafaela respiró hondo. Claro, no iba a ser tan fácil. Nada en su vida lo había sido. Pero se negó a retroceder. Este era su momento, y no iba a permitir que nadie se lo arrebatara. «¿Qué necesito hacer?», preguntó ella, con voz firme. «Necesitamos tu firma en algunos documentos y tu presencia en una reunión con los antiguos socios. Quieren discutir los términos y llegar a un acuerdo. Puede ser riesgoso, pero es necesario para asegurarnos de que estas propiedades sean realmente tuyas». Rafaela se quedó en silencio por un momento, mirando alrededor del edificio vacío. Podía imaginarlo lleno de vida, con familias encontrando refugio y niños jugando sin miedo. No podía permitir que todo eso se desmoronara por burocracia y viejas disputas. «Estaré allí», dijo finalmente, con determinación. «Dime cuándo y dónde». La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias de un rascacielos en el centro de la ciudad. Cuando Rafaela entró, sintió que todas las miradas se posaban sobre ella. Los hombres sentados alrededor de la mesa eran todos viejos colegas y socios de Ramón, gente que alguna vez había sido parte del mismo mundo al que ella pertenecía, pero del que había sido expulsada sin piedad. Uno de los hombres, un empresario de rostro severo llamado Héctor, se levantó y extendió la mano hacia ella, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «Señorita Rafaela, es un placer conocerla. He escuchado mucho sobre usted». «Ojalá pudiera decir lo mismo», respondió Rafaela, ignorando su mano y sentándose directamente en la silla vacía frente a él. Héctor pareció desconcertado por su actitud, pero rápidamente recuperó la compostura. «Estamos aquí para resolver algunos problemas pendientes respecto a las propiedades que usted ahora posee. Verás, estas propiedades fueron objeto de acuerdos previos con Ramón, acuerdos que él parece haber ignorado al transferírselas a usted». Rafaela cruzó los brazos, mirándolo con frialdad. «Si están insinuando que las propiedades no son legítimamente mías, deberían saber que he verificado todos los documentos. Ramón me las transfirió legalmente. Si tienen algún problema con eso, pueden discutirlo con su abogado». Héctor frunció el ceño, claramente molesto por la actitud desafiante de Rafaela. «No se trata solo de legalidad, señorita. Se trata de respetar acuerdos. Algunos de nosotros hemos invertido mucho en estas propiedades y no estamos dispuestos a perder nuestra inversión tan fácilmente». Rafaela sintió que la ira empezaba a crecer dentro de ella. Estos hombres, que nunca habían tenido que luchar por nada, ahora intentaban arrebatarle lo único que le quedaba. «Lo que ustedes invirtieron fue en un negocio sucio que Ramón y Ricardo construyeron a costa de destruir mi vida y la de muchos otros», dijo, con voz firme. «Yo no voy a permitir que sigan beneficiándose de ello». La sala quedó en silencio, y por un momento, nadie se atrevió a decir nada. Héctor se reclinó en su silla, observando a Rafaela con una mezcla de respeto y desdén. «Veo que no será fácil negociar contigo», dijo finalmente,
con una sonrisa tensa. Pero debo admitir que tienes agallas. ¿Qué es lo que propones entonces? Rafaela se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Propongo que todos se retiren de este asunto. Estas propiedades ahora son mías, y voy a utilizarlas para algo más grande que sus negocios egoístas. Las voy a convertir en refugios para personas sin hogar. Esto no es negociable. Héctor soltó una risa sarcástica, sacudiendo la cabeza. ¿Refugios? ¿Crees que eso es sostenible? ¿Quién va a financiarlo? ¿Quién va a mantenerlo? Yo, respondió Rafaela, con una voz llena de determinación. He pasado años en la calle, sé lo que es no tener nada. Y sé lo que se necesita para sobrevivir. Estoy dispuesta a dar cada centavo, cada esfuerzo, para hacer esto realidad. Porque esto no es solo un negocio para mí, es una promesa. Los hombres alrededor de la mesa intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por la intensidad de Rafaela. Héctor se levantó, ajustándose la chaqueta, y extendió su mano una vez más, esta vez con una expresión más seria. Parece que subestimamos tu resolución, Rafaela. No voy a mentir, no estoy contento con esto, pero veo que no vamos a cambiar tu opinión. Tendrás tus propiedades. Pero espero que sepas en lo que te estás metiendo. Rafaela miró su mano por un momento antes de estrecharla. Sé exactamente en lo que me estoy metiendo. Y no tengo miedo. Esa noche, Rafaela caminó por la ciudad con una nueva sensación de libertad. Había enfrentado a los fantasmas de su pasado y había salido victoriosa. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Los desafíos eran enormes y había mucho trabajo por hacer. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Llegó al edificio que planeaba convertir en su primer refugio y miró hacia arriba, viendo las ventanas oscuras y vacías. Podía imaginar las luces encendidas, la gente entrando y saliendo, encontrando un lugar seguro donde dormir. Esto es solo el principio, murmuró para sí misma. Lo haré funcionar, pase lo que pase. Se giró y se alejó, con una chispa de esperanza brillando en sus ojos. La mañana comenzó con una energía renovada para Rafaela. Había tomado la decisión de transformar su primera propiedad en un refugio para personas sin hogar y estaba decidida a no dejar que nada ni nadie interfiriera con su plan. Durante las semanas anteriores, había visitado todas las propiedades, evaluando cuáles necesitaban reparaciones urgentes y cuáles podían abrirse lo antes posible. El edificio que había elegido para empezar era el que más resonaba con ella. En sus tiempos de miseria, solía dormir cerca de sus paredes desgastadas, observando las ventanas rotas y soñando con un techo propio. El equipo de trabajadores llegó temprano. Eran voluntarios que habían escuchado su historia y se habían ofrecido a ayudar. Algunos de ellos también eran personas que habían vivido en las calles y sabían lo que era no tener un lugar seguro donde refugiarse. Rafaela se sentía agradecida por cada par de manos dispuestas a colaborar. Sin embargo, no todos estaban tan entusiasmados con el proyecto. A medida que los voluntarios comenzaban a retirar escombros y limpiar las habitaciones llenas de polvo, Rafaela notó un par de figuras paradas al otro lado de la calle, observándola con desaprobación. Eran dos hombres vestidos con trajes oscuros, claramente fuera de lugar en ese entorno. Uno de ellos levantó el teléfono y comenzó a hacer una llamada, mirándola fijamente mientras hablaba. Rafaela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no todos estarían contentos con sus planes, especialmente aquellos que veían sus propiedades como oportunidades de lucro, no como lugares para ofrecer refugio. Se acercó a uno de los voluntarios, un hombre llamado Martín, que había sido uno de los primeros en unirse a su causa. Tenía el cabello canoso y el rostro marcado por las arrugas de una vida dura, pero sus ojos aún brillaban con determinación. ¿Conoces a esos tipos?, le preguntó Rafaela, señalando discretamente a los hombres al otro lado de la calle. Martín los miró y frunció el ceño. Sí, los he visto antes. Trabajan para Héctor, el tipo con el que te reuniste la semana pasada. Parece que no está muy contento con lo que estás haciendo aquí. Rafaela sintió que su ira empezaba a hervir.
Héctor y los otros socios de Ramón habían aceptado dejar las propiedades en sus manos, pero ahora parecía que intentaban intimidarla. No iba a permitirlo. Déjalos. Si creen que pueden asustarme, no saben con quién están tratando, respondió Rafaela, apretando los puños. A lo largo del día, los trabajos de limpieza avanzaron. Rafaela se ensució las manos junto a los voluntarios, cargando escombros y limpiando las paredes. Aunque estaba agotada, se sentía viva como no se había sentido en años. Cada golpe de martillo, cada ladrillo retirado era un paso más cerca de su visión. Pero cuando llegó la tarde, las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras los voluntarios descansaban, un coche negro se detuvo frente al edificio. De él salió Héctor, con una expresión de falsa cortesía en su rostro. Rafaela lo vio acercarse y se adelantó para enfrentarlo. ¿Qué haces aquí, Héctor?, preguntó ella, cruzando los brazos. Héctor sonrió, pero su sonrisa no alcanzó a sus ojos. Solo vine a ver cómo iban las cosas. Me sorprende ver que ya has comenzado las renovaciones. Pensé que te tomarías más tiempo para planificar. No tengo tiempo para esperar. Hay gente que necesita un lugar donde quedarse, y voy a hacer esto realidad, te guste o no, respondió Rafaela con frialdad. Héctor dio un paso más cerca, bajando la voz. Sé que crees que estás haciendo lo correcto, Rafaela. Pero este proyecto es una pérdida de tiempo y dinero. Podrías vender estas propiedades y hacer mucho más. Podrías beneficiarte y empezar una nueva vida lejos de aquí. No estoy interesada en tu versión de una nueva vida, Héctor. Esta es mi decisión y no voy a cambiarla. Él soltó una carcajada sarcástica. Siempre fuiste terca. Pero te advierto, estás jugando con fuego. Hay gente que no estará contenta con lo que estás haciendo, y no hablo solo de mí. Hay intereses más grandes en juego aquí. Rafaela sintió que la sangre se le helaba, pero no dejó que su miedo se reflejara en su rostro. Si crees que me vas a intimidar, estás perdiendo tu tiempo. He sobrevivido a cosas peores que tus amenazas. Ahora, si no tienes nada más que decir, lárgate de aquí. Héctor se quedó mirándola por un largo momento, evaluándola. Finalmente, levantó las manos en un gesto de rendición. Como quieras. Pero no digas que no te lo advertí. Nos volveremos a ver, Rafaela. Se dio la vuelta y se marchó, dejando una sensación de tensión en el aire. Rafaela lo observó irse, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que esto no era el final. Si Héctor estaba dispuesto a confrontarla así, significaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. Esa noche, mientras los voluntarios se marchaban, Rafaela se quedó sola en el edificio. Caminó por los pasillos vacíos, escuchando el eco de sus propios pasos. Se detuvo frente a una ventana rota y miró las luces de la ciudad parpadear en la distancia. La conversación con Héctor había encendido algo dentro de ella, una chispa de rabia, pero también de determinación. No iba a permitir que la intimidaran. Había pasado demasiado tiempo huyendo, demasiado tiempo siendo víctima de otros. Ahora, tenía el poder y los recursos para luchar, y estaba lista para hacerlo. Sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado pero que nunca había querido usar. La voz de Ramón respondió al otro lado de la línea, sonando cansada. Rafaela, no esperaba tu llamada. No lo hago porque quiera hablar contigo, dijo ella, con dureza. Necesito saber a qué me enfrento realmente. Héctor y sus hombres están intentando detener mi proyecto, y quiero saber quién más está detrás de esto. Hubo un largo silencio antes de que Ramón respondiera. No puedo decirte todo, pero te daré un consejo, no confíes en nadie. Héctor no es el único. Hay otros que quieren verte fracasar. Tienes que estar preparada. Siempre lo estoy, respondió Rafaela, y colgó sin decir nada más. Miró la ciudad una última vez antes de girarse y alejarse. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Esta era su oportunidad para hacer una diferencia, y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su camino. El proyecto de Rafaela avanzaba, pero no sin obstáculos.
Durante las semanas siguientes al enfrentamiento con Héctor, ocurrieron una serie de incidentes que no parecían simples coincidencias. Primero, una de las tuberías del edificio principal se rompió, inundando el primer piso y destruyendo gran parte del trabajo de renovación que ya habían completado. Luego, un camión con materiales donados fue robado misteriosamente en su camino hacia el refugio. Martín, el voluntario que había estado ayudando desde el principio, se acercó a Rafaela mientras ella inspeccionaba los daños en el edificio inundado. «Esto no es normal, Rafaela», dijo Martín, con el rostro sombrío. «Alguien está intentando sabotearte». «Lo veo claro». Rafaela apretó los puños, sintiendo que la frustración hervía dentro de ella. Había esperado resistencia, pero no este tipo de ataques directos. Sabía que Héctor estaba detrás de esto, o al menos, que él era parte del problema. Y si él estaba involucrado, probablemente no estaba solo. «No vamos a detenernos», respondió Rafaela, con voz firme. «Esto solo me da más razones para seguir adelante». Martín la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Tienes agallas, Rafaela. Pero debes tener cuidado. Estos hombres juegan sucio, y no dudarán en hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses». Rafaela asintió, pero en su mente ya estaba planeando su próximo movimiento. Sabía que tenía que tomar precauciones, pero también sabía que no podía dejarse intimidar. Este proyecto era más que una simple renovación, era su oportunidad de redimirse, de darle un propósito a todo el dolor que había soportado. Esa noche, Rafaela se quedó trabajando en el edificio mucho después de que los voluntarios se hubieran ido. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas rotas y el sonido del agua llenaba el espacio vacío, creando una atmósfera melancólica. Mientras revisaba los planos del edificio, escuchó un ruido sordo proveniente del pasillo. Se levantó lentamente, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda. Tomó una linterna y salió al pasillo, iluminando el camino frente a ella. El sonido se repitió, un crujido, como si alguien estuviera pisando escombros. «¿Quién anda ahí?», preguntó Rafaela, tratando de mantener la voz firme. No hubo respuesta, solo el eco del agua goteando y el sonido de sus propios pasos. Siguió avanzando, moviéndose hacia la fuente del ruido, hasta que llegó a una de las habitaciones en la esquina del edificio. La puerta estaba entreabierta. Empujó la puerta con cautela y apuntó la linterna al interior. Para su sorpresa, encontró a un hombre agachado, manipulando lo que parecían ser cables eléctricos. Él levantó la vista, cegado momentáneamente por la luz, y Rafaela reconoció su rostro de inmediato. Era uno de los hombres que había visto con Héctor. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», gritó ella, sintiendo que la rabia la invadía. El hombre se levantó de un salto, intentando escapar, pero Rafaela se abalanzó sobre él, agarrándolo del brazo. «Suéltame», gritó él, forcejeando. «No hasta que me digas qué estás haciendo aquí», respondió Rafaela, apretando con más fuerza. «¿Viniste a sabotear el edificio?». Él se zafó de su agarre, empujándola contra la pared y corrió hacia la salida. Rafaela cayó al suelo, golpeándose el hombro, pero se levantó rápidamente y corrió tras él. Logró salir justo a tiempo para ver cómo el hombre saltaba a un coche negro que lo esperaba en la calle. El vehículo arrancó a toda velocidad, dejando a Rafaela jadeando bajo la lluvia. Respirando con dificultad, Rafaela regresó al edificio. Sabía que esto era una advertencia. Héctor y sus aliados no estaban dispuestos a dejarla llevar a cabo su proyecto. Pero lo que ellos no entendían era que cada obstáculo que le ponían solo la hacía más fuerte, más decidida. Sacó su teléfono y, sin pensarlo dos veces, marcó el número de Ramón. No quería hablar con él, pero sabía que él era la única persona que podría darle respuesta sobre lo que realmente estaba ocurriendo. «¿Rafaela?», respondió Ramón, su voz sonaba cansada, pero alerta. «Tu amigo Héctor está jugando sucio», dijo ella, sin preámbulos. «Acabo de encontrar a uno de sus hombres intentando sabotear el edificio. Necesito saber qué es lo que realmente está pasando aquí». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y cuando Ramón habló de nuevo, su voz era baja y grave.
Héctor no está actuando solo. Hay más personas involucradas, gente poderosa que no quiere que este proyecto se haga realidad. Creen que al ayudarte, estoy exponiendo antiguos tratos que preferirían mantener en la oscuridad. Entonces esto no es solo sobre mí, murmuró Rafaela. Es sobre todo lo que ustedes hicieron. Todo lo que intentaron esconder. Exactamente, admitió Ramón. Y si sigues adelante, ellos harán todo lo posible para detenerte. Tienes que ser cuidadosa, Rafaela. Esto es más peligroso de lo que piensas. Rafaela apretó los dientes, sintiendo que la rabia se transformaba en una furia fría y controlada. No voy a detenerme, Ramón. No importa quién esté detrás de esto. Este es mi proyecto, mi oportunidad de hacer algo bueno. Y no voy a permitir que nadie me lo quite. Ramón dejó escapar un suspiro, y ella pudo imaginarlo frotándose la frente con frustración. Lo sé. Y por eso estoy aquí para ayudarte, si me lo permites. Tengo información que podría ser útil. Pero necesitas decidir si estás dispuesta a aceptar mi ayuda. Rafaela cerró los ojos, sintiendo el peso de esa decisión. No quería deberle nada a Ramón, pero sabía que rechazar su ayuda podría costarle todo. Está bien, dijo finalmente, con voz firme. Dime lo que sabes. Y más te vale que sea información útil. Lo será, respondió Ramón. Te enviaré los detalles esta noche. Pero ten cuidado, Rafaela. No confíes en nadie. Ella colgó el teléfono, mirando el edificio vacío a su alrededor. La lluvia seguía golpeando las ventanas, pero en lugar de sentirse abrumada, sintió una fuerza renovada dentro de ella. No voy a retroceder, se dijo a sí misma, con voz decidida. Pase lo que pase, seguiré adelante. Y con esa determinación, se dispuso a preparar su siguiente movimiento. La mañana siguiente amaneció nublada y fría, reflejando el ánimo sombrío de Rafaela mientras revisaba los daños causados por el sabotaje. La inundación había arruinado gran parte del trabajo que ya habían completado, y el equipo de voluntarios estaba agotado, tanto física como emocionalmente. Pero en lugar de sentirse derrotada, Rafaela sintió que su determinación se solidificaba. Esa misma tarde, recibió un mensaje de texto de Ramón con la información prometida. El mensaje era breve y directo. Rafaela, estos son los nombres de los hombres involucrados, Héctor, claro, pero también Alejandro Ruiz y Fernando Montoya. Los tres han estado utilizando estas propiedades para lavar dinero. Ten cuidado. Ellos no se detendrán por nada. Rafaela leyó el mensaje una y otra vez, tratando de procesar lo que significaba. Alejandro Ruiz era un magnate de la construcción conocido por sus conexiones con políticos, y Fernando Montoya era un exbanquero que había trabajado con Ramón en el pasado. Era claro que estos hombres no veían su proyecto solo como una molestia, lo veían como una amenaza directa a sus negocios turbios. Respiró hondo y respondió el mensaje. Gracias por la información, ¿tienes pruebas? El teléfono vibró unos segundos después con una respuesta. Sí, las tengo. Pero si decides usarlas, debes saber que te estás enfrentando a algo mucho más grande de lo que crees. Te enviaré los archivos esta noche. Haz con ellos lo que consideres correcto. Rafaela guardó el teléfono en su bolsillo y salió del edificio. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que usar esas pruebas implicaría exponerse a un peligro real. Había visto de lo que eran capaces estos hombres. Pero no podía retroceder ahora, demasiadas personas contaban con ella. Esa noche, Rafaela se reunió con Martín y los otros voluntarios en el edificio principal. Les explicó la situación, sin ocultar los riesgos. Estamos enfrentando a personas poderosas, gente que no dudará en destruirnos para proteger sus secretos, les dijo, con voz firme. Entiendo si alguno de ustedes decide marcharse. Esto va más allá de lo que imaginábamos. Martín dio un paso adelante, con los ojos llenos de determinación. No nos vamos a ir a ninguna parte, Rafaela. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Haremos lo que sea necesario para sacar esto adelante. Los demás asintieron, uno por uno, mostrando su apoyo.
Rafaela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo. No podía permitirse mostrarse débil en ese momento. Entonces, continuemos, dijo, con una sonrisa pequeña pero sincera. No vamos a dejar que nos derroten. A medida que avanzaba la semana, los ataques no cesaron. Alguien incendió una de las propiedades durante la noche y aunque el fuego fue contenido rápidamente, causó daños considerables. Los voluntarios trabajaban sin descanso para reparar los desperfectos, pero cada nuevo sabotaje se sentía como una puñalada más. Finalmente, la situación llegó a un punto crítico cuando Rafaela recibió una llamada anónima. Si sigues adelante, vas a lamentarlo, dijo una voz masculina, distorsionada. Esto es tu última advertencia. Rafaela apretó el teléfono contra su oído, sintiendo que la ira se acumulaba en su pecho. No voy a detenerme, respondió ella, con voz cortante. Pueden hacer todas las amenazas que quieran, pero no voy a retroceder. La llamada se cortó, y Rafaela sintió una mezcla de miedo y adrenalina. Sabía que esto era una señal de que estaba afectando realmente a sus enemigos. Pero también era una señal de que estaban dispuestos a escalar el conflicto. Esa misma noche, recibió los archivos de Ramón. Contenían documentos, correos electrónicos y registros financieros que demostraban la implicación de Héctor, Alejandro y Fernando en actividades ilegales usando las propiedades. Rafaela pasó horas revisando los archivos, sintiendo que su indignación crecía con cada nueva revelación. No se trataba solo de negocios sucios. Estos hombres habían utilizado a personas vulnerables, habían explotado a familias y destruido vidas para su propio beneficio. Al amanecer, Rafaela supo lo que tenía que hacer. Tomó una decisión y levantó el teléfono para hacer una llamada importante. Alejandro Reyes, editor del periódico local, dijo una voz al otro lado. Soy Rafaela. Tengo una historia que necesitas escuchar. Y tengo pruebas. El encuentro con Alejandro Reyes se llevó a cabo en una cafetería discreta del centro de la ciudad. El editor, un hombre de rostro curtido por los años de reportajes difíciles, escuchó con atención mientras Rafaela le explicaba todo, mostrándole los documentos que había recibido de Ramón. Esto es explosivo, Rafaela, dijo Alejandro, con los ojos entrecerrados mientras examinaba las pruebas. Pero publicar esto podría tener consecuencias serias para ti, para todos los involucrados. Lo sé, respondió ella. Pero no puedo seguir callada. Estos hombres han destruido demasiadas vidas, y no voy a permitir que sigan haciéndolo. Necesito que publiques esto. Alejandro la miró por un largo momento, como si estuviera evaluando su valentía, su determinación. Lo haré, dijo finalmente. Pero prepárate. Una vez que esto salga a la luz, no habrá marcha atrás. Rafaela asintió, sabiendo que estaba tomando un riesgo enorme. Pero también sabía que era la única forma de exponer la verdad y de proteger a quienes contaban con ella. La publicación del artículo fue como una bomba que explotó en toda la ciudad. Los titulares gritaban los nombres de Héctor, Alejandro Ruiz y Fernando Montoya, vinculándolos a una red de lavado de dinero y corrupción. Los medios de comunicación se llenaron de reportajes sobre las actividades ilícitas y la policía inició investigaciones formales. Rafaela observaba todo desde el edificio principal, rodeada de los voluntarios que habían estado a su lado desde el principio. Martín le puso una mano en el hombro, sonriendo con orgullo. Lo hiciste, Rafaela. Los enfrentaste y ganaste. Pero Rafaela sabía que la batalla aún no había terminado. Aunque había expuesto a sus enemigos, también se había puesto a sí misma en el centro de una tormenta. No podía bajar la guardia ahora. El verdadero peligro estaba solo comenzando. Miró hacia el horizonte, viendo el sol desaparecer detrás de los edificios de la ciudad. Sentía una mezcla de triunfo y miedo, pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. No hemos terminado, dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. Pero no voy a retroceder. Pase lo que pase, seguiré luchando. Y con esa promesa, se preparó para enfrentar el siguiente capítulo de su batalla. La ciudad era un caos.
El artículo de Alejandro Reyes había sacudido los cimientos de la élite empresarial, exponiendo la corrupción de Héctor, Alejandro Ruiz y Fernando Montoya. Las noticias se difundieron como fuego en redes sociales, programas de televisión y portadas de periódicos. Rafaela, sin embargo, no sentía ninguna satisfacción. Sabía que había encendido una mecha peligrosa y que el estallido estaba por venir. Martín se acercó a ella en el refugio, donde los voluntarios seguían trabajando incansablemente para preparar la apertura. El ambiente estaba tenso, todos sabían lo que estaba en juego. Rafaela, acabamos de recibir una advertencia, dijo Martín, con el rostro pálido. Unos hombres vinieron preguntando por ti. No parecía una simple visita. Rafaela respiró hondo, sintiendo que un nudo de preocupación se formaba en su estómago. Había estado esperando algo así, pero ahora que estaba ocurriendo, la realidad era aún más aterradora. No voy a esconderme, Martín. Si vinieron buscando pelea, aquí estaré para enfrentarla, respondió con voz firme, aunque una parte de ella temblaba por dentro. Esa misma noche, mientras revisaba los últimos preparativos del refugio, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Rafaela levantó la vista justo cuando Héctor y dos hombres más entraban al edificio. Los rostros de los hombres eran fríos y calculadores, el tipo de mirada que reconocía de los momentos más oscuros de su vida en las calles. Te advertí que no te metieras en esto, Rafaela, dijo Héctor, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ahora has causado problemas para todos nosotros. Y te puedo asegurar que eso tiene un precio. Rafaela sintió su corazón latir con fuerza, pero no se permitió mostrar miedo. Dio un paso adelante, enfrentando a Héctor cara a cara. El precio ya lo pagué hace años, cuando ustedes me arrebataron todo. Y no voy a retroceder ahora, no después de todo lo que he reconstruido. Héctor soltó una carcajada seca, sacudiendo la cabeza. ¿Reconstruido? ¿De qué hablas? Esto, dijo, señalando a su alrededor, no es más que un sueño inútil. Nadie te apoyará, Rafaela. La gente como tú no tiene poder contra hombres como nosotros. Los dos hombres a su lado dieron un paso adelante, pero antes de que pudieran hacer algo, una voz resonó en la entrada. ¿Estás seguro de eso, Héctor? Todos se giraron para ver a Ramón del Valle, de pie en la puerta, con una expresión decidida. Héctor frunció el ceño, sorprendido por la aparición de Ramón. ¿Qué demonios haces aquí, Ramón? Esto no es asunto tuyo. Ramón se acercó lentamente, sin quitarle la vista a Héctor. Claro que es asunto mío. Este lugar es mi responsabilidad tanto como de Rafaela. Y no voy a permitir que la amenaces. Rafaela miró a Ramón con una mezcla de incredulidad y alivio. No esperaba su intervención, pero en ese momento, era justo lo que necesitaba. Héctor, sin embargo, no parecía impresionado. Estás jugando con fuego, Ramón. Si te pones de su lado, estarás cavando tu propia tumba. Ramón dio un paso más cerca, enfrentando a Héctor con una calma fría. Esa tumba ya la cavé hace tiempo. Lo que estoy haciendo ahora es intentar arreglar algo antes de irme. Y si eso significa enfrentarme a ti, entonces que así sea. Los hombres de Héctor intercambiaron miradas nerviosas, y por un momento, el aire en el refugio se sintió como una bomba a punto de estallar. Finalmente, Héctor levantó las manos en un gesto de rendición teatral. Muy bien, Ramón. Has tomado tu decisión. Pero no digas que no te lo advertí. Se giró hacia Rafaela, con una mirada de desprecio puro. Disfruta tu pequeña victoria, Rafaela. Pero recuerda mis palabras, esto no ha terminado. Con eso, Héctor y sus hombres se marcharon, dejando un silencio tenso detrás. Ramón exhaló un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la confrontación. Gracias, murmuró Rafaela, todavía tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Ramón asintió, con una mirada cansada. No lo hice por mí. Lo hice por ti, y por todo lo que significa este lugar. Pero sé que esto no ha terminado. Ellos van a contraatacar, y cuando lo hagan, será brutal. Rafaela miró alrededor del refugio,
viendo a los voluntarios observándolos con rostros preocupados. Sabía que Ramón tenía razón. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Entonces nos prepararemos, dijo finalmente, con una determinación renovada. No vamos a dejarnos intimidar. Ramón sonrió, una sonrisa débil pero genuina. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías, Rafaela. Esa noche, Rafaela no pudo dormir. Pasó horas caminando por los pasillos vacíos del refugio, escuchando el eco de sus propios pasos. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había reconstruido y en lo mucho que aún estaba en juego. Se detuvo frente a una ventana rota y miró las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Ramón se acercó a ella, deteniéndose a su lado. No dijo nada al principio, simplemente miró el horizonte junto a ella. Todo esto me recuerda a cuando éramos socios, cuando soñábamos con construir algo juntos, dijo él, rompiendo el silencio. Éramos diferentes entonces, respondió Rafaela, sin mirarlo. Ramón asintió. Sí. Yo era diferente. Pero tú siempre fuiste la misma, fuerte, decidida, inquebrantable. Y eso es lo que me da esperanza ahora. Rafaela lo miró, y por un momento, vio al hombre que había conocido antes, al socio con el que una vez compartió sueños antes de que todo se desmoronara. No sé si alguna vez podré perdonarte, Ramón, dijo ella, con voz suave. Pero agradezco que estés aquí ahora. Él sonrió, un gesto lleno de tristeza y aceptación. No espero tu perdón, Rafaela. Solo quiero ayudarte a ganar esta última batalla. Ella asintió, y juntos se quedaron allí, mirando la ciudad, sabiendo que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El día del enfrentamiento final amaneció con un cielo gris y nublado, como si la ciudad misma estuviera anticipando lo que estaba por suceder. Rafaela llegó temprano al refugio, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que este era el momento decisivo. Después de las amenazas, los sabotajes y los intentos de intimidación, había llegado la hora de enfrentar a sus enemigos cara a cara y poner fin a todo. Ramón llegó poco después, con expresión seria. Ya no había rastro del hombre arrogante y seguro de sí mismo que Rafaela había conocido años atrás. Este Ramón era diferente, humilde, arrepentido, dispuesto a arriesgarlo todo para redimirse. Están en camino, dijo él, con voz baja. Héctor, Alejandro Ruiz y Fernando Montoya. Vienen para forzar una negociación. Pero sé que no están aquí para hablar. Traen guardaespaldas y estoy seguro de que harán lo que sea necesario para detenernos. Rafaela apretó los puños, mirando alrededor del refugio. Los voluntarios habían dejado todo listo. Habían limpiado, reparado y preparado el edificio para su apertura oficial a pesar de los obstáculos. Este lugar no era solo un refugio para personas sin hogar, era un símbolo de resistencia, de la lucha contra el poder corrupto. No vamos a negociar, respondió ella con firmeza. Hoy terminamos con esto, una vez por todas. Cuando los tres hombres llegaron, lo hicieron en una caravana de coches negros. Salieron del vehículo con sus guardaespaldas formando un círculo a su alrededor, como si fueran reyes desfilando ante sus súbditos. Héctor lideraba el grupo, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, seguido de Alejandro y Fernando, quienes mantenían expresiones frías y calculadoras. Vaya, vaya, Rafaela, dijo Héctor, extendiendo los brazos como si fuera a darle un abrazo. Has hecho un buen espectáculo. Los periódicos, la atención pública. Realmente sabes cómo manipular a las masas. Rafaela lo miró con desprecio. No estoy manipulando a nadie. Estoy mostrando la verdad, algo que ustedes han ocultado durante demasiado tiempo. Alejandro Ruiz dio un paso adelante, mirando a Rafaela con una expresión de asco. No entiendes lo que estás haciendo. Estás jugando con fuerzas que no puedes controlar. Esto no es un simple juego de justicia social, Rafaela. Es un negocio. Y tú te estás interponiendo en nuestro camino. Ramón, que había permanecido en silencio hasta entonces, se adelantó, poniéndose al lado de Rafaela. No es solo un negocio. Es corrupción, explotación y destrucción de vidas.
Y hoy termina aquí. Fernando Montoya, el más silencioso del grupo, finalmente habló, con voz suave pero peligrosa. No permitiré que arruines mi reputación por un proyecto de caridad que no va a durar más de unos meses. Si no te detienes ahora, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas. Rafaela dio un paso hacia adelante, enfrentando a los tres hombres sin vacilar. Hagan lo que quieran. Pero sepan esto, ya he enviado copias de toda la evidencia a la policía y a varios medios de comunicación. Si algo me pasa a mí o a este lugar, todo saldrá a la luz. No podrán detenerlo. El rostro de Héctor se torció en una mueca de ira. ¿Crees que puedes amenazarnos, Rafaela? ¿Crees que tienes el control? Ramón levantó la mano, interrumpiéndolo. Ella no necesita controlarlos. Solo necesita que ustedes sepan que no pueden seguir escondiéndose. Yo también estoy dispuesto a testificar contra ustedes. Ya no voy a ser parte de sus crímenes. La sorpresa en los rostros de Alejandro y Fernando fue palpable. No esperaban que Ramón se volviera en su contra. Héctor, sin embargo, soltó una carcajada amarga. Eres un idiota, Ramón. Siempre lo has sido. Si crees que esto va a terminar bien para ti, estás más perdido de lo que pensaba. Antes de que pudiera continuar, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos. La policía había llegado, como Rafaela había planeado. Los coches de patrulla rodearon el edificio, y los oficiales salieron, armados y listos para intervenir. Esto es el final, Héctor, dijo Rafaela, con voz triunfante. Ya no tienen a dónde correr. Los guardaespaldas de los tres hombres intentaron resistir, pero estaban superados en número. La policía arrestó a Héctor, Alejandro y Fernando, esposándolos mientras ellos maldecían y gritaban, protestando por la traición de Ramón y la intervención de Rafaela. Ramón se giró hacia ella, con lágrimas en los ojos. Lo hiciste, Rafaela. Ganaste. Ella lo miró, y por un momento, sintió una paz que no había sentido en años. Sabía que este era el cierre que necesitaba, pero también sabía que había algo más que debía decir. Esto no se trata de ganar o perder, Ramón. Se trata de justicia. Se trata de todas las personas que ustedes lastimaron. Y aunque me alegra verlos pagar por sus crímenes, mi camino no termina aquí. Él asintió, con expresión solemne. Lo sé. Y estoy agradecido de haber podido ayudarte, aunque sea un poco. Rafaela respiró hondo y se giró hacia los voluntarios, que miraban la escena con asombro y alegría. Sabía que este era solo el comienzo de algo más grande. Hemos ganado una batalla, les dijo, levantando la voz. Pero la verdadera lucha es asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo. Porque este lugar es un refugio, pero también es un símbolo de que no nos rendiremos. Los voluntarios vitorearon, y Ramón dio un paso atrás, observando a Rafaela con una sonrisa triste pero llena de orgullo. Luego, sin decir una palabra más, se giró y se alejó, sabiendo que su tiempo había terminado, pero que había cumplido con su última misión. Rafaela lo observó marcharse, sintiendo una mezcla de emociones, gratitud, alivio y una pequeña chispa de perdón que, aunque no quería admitirlo, empezaba a florecer en su corazón. Miró hacia el refugio, ahora lleno de vida, y supo que había hecho lo correcto. Había luchado, había sufrido, pero al final, había encontrado algo mucho más valioso que el dinero o el poder, había encontrado su propósito. El sol se asomaba entre las nubes, bañando el refugio con su luz dorada. Rafaela cerró los ojos y sonrió, dejando que la calidez la envolviera. Sabía que había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Y eso, para ella, era la victoria más grande de todas.